Una costa con colores esfumados asomada a un mar azulísimo, un clima dulce y perfumado. Así aparece Palermo ante los ojos de quien llega por el mar. Un lugar en donde la historia, el arte y la belleza explican por qué este lugar desde siempre es llamado la Cuenca de Oro. Los primeros asentamientos humanos se remontan al siglo VIII a.C. La historia nos recuerda que ya los fenicios se asentaron en este lugar tan salubre. Un gran golfo frente a un mar transparente, una tierra fértil gracias a la abundancia de agua y un clima maravilloso. Desembarcarán también los griegos, los romanos y los árabes, y luego otra vez los normandos y también los suevos, los aragoneses, los españoles, los franceses, hasta llegar a la hazaña garibaldina y a la moderna unidad italiana. Una historia larga y compleja que ha dejado huellas profundas en la imagen y la cultura de esta ciudad, visitando la cual se podrá recorrer la historia misma de nuestra civilización. El centro de Palermo es la Plaza Villena, comúnmente llamada Los Cuatro Cantos, por sus esquinas biseladas, en las que se han colocado espléndidos elementos barrocos, fuentes y estatuas que simbolizan las 4 estaciones del año, los reyes españoles y las 4 santas palermitanas protectoras de la ciudad, Cristina, Oliva, Ágata y Ninfa. La plaza más bonita de la ciudad es la Plaza Pretoria, que debe su nombre al palacio que la domina, el antiguo Palacio Pretorio, edificado en 1463 y en donde se llevaban a cabo las reuniones del Senado palermitano. La maravillosa fuente que la adorna es una verdadera joya, una obra rica y suntuosa realizada por el escultor florentino Francesco Camigliani a mediados del siglo XVI, y en la que se observan decenas de estatuas que representan divinidades paganas, alegóricas y mitológicas. No muy lejos de ahí encontramos 2 de las grandes puertas de entrada al centro de la ciudad, la monumental Porta Nuova, que se remonta a fines del siglo XVI, y la magnífica Porta Felice, construida a inicios del siglo XVII y llena de elementos decorativos de extraordinario valor arquitectónico. El monumento que simboliza la ciudad es la hermosísima catedral, erigida el año 1185 por el arzobispo de origen inglés Gualtiero Familio, sobre una antigua basílica romana que había sido transformada en mezquita por los musulmanes. Terminada después de algunos siglos, la basílica fue testigo de todos los grandes acontecimientos de la historia de la ciudad y denota los innumerables influjos arquitectónicos que, de todos modos, le han dado una solemne belleza de conjunto. Se llega a su interior a través de un amplio pórtico de 3 arcos, coronado con una hornacina que custodia un mosaico con la imagen de la Virgen, una pequeña obra de arte de la arquitectura gótico aragonesa.
Su interior es imponente y tiene obras de arte en abundancia, empezando por los bellos frescos de la bóveda del coro en estilo neoclásico. El trono de Ruggero II, hijo del otro Ruggero que en 1072 desterró a los árabes de la ciudad, es sencillo y real. Además, en la catedral se conservan algunas tumbas suntuosas de los grandes reyes normandos, la del mismo Ruggero II, cubierta por un elegante baldaquín de mosaico sostenido por leones de mármol blanco, la de Costanza de Altavilla, esposa de Arrigo VI, de pórfido macizo y también coronada por un rico baldaquín taraceado, y la de otro gran emperador, Federico II, uno de los protagonistas del siglo XII. Lamentablemente, de la gran dominación árabe que se desarrolló entre los años 831 y 1072, no ha quedado casi nada. En cambio, mucho ha quedado de las culturas sucesivas, comenzando por la normanda. Vencidos los enemigos árabes, Ruggero I quiso subir al trono en el mismo palacio que aquellos habían erigido como sede del poder. El antiguo palacio de los emires se convirtió así en el Palacio de los Normandos, destinado muy pronto a transformarse en el centro de la cultura y el arte europeos del siglo XIII. El interior está formado por muchos ambientes espléndidos, llenos de obras de arte. Una gran escalera conduce al patio del virrey Maqueda, construido en el siglo XVII en un estilo clásico de gran elegancia. A un lado del pórtico se hallan 5 grandes paneles de mosaico, creados en el siglo XVIII bajo el poder de Fernando de Borbón, en los que se relata la historia de Absalón, el hijo rebelde de David. Varias torres completan la arquitectura del palacio. Esta es la Torre de los Vientos de la Joaria, la antigua capilla de Jerusalén, cuya bóveda, demolida a inicios del siglo XVIII, fue pintada imitando un mosaico. Particularmente espectacular es la llamada Sala Amarilla, con su techo lleno de suntuosos frescos. La torre pisana, de 15 metros de altura y cubierta con una bóveda de crucería, era una sala nobiliaria, tal vez destinada a las audiencias del rey, y un tiempo lujosamente decorada con mármol y mosaicos. La gran sala de los virreyes es llamada así por los grandes cuadros de los virreyes que adornan sus paredes. Pero el ambiente más célebre y lujoso del palacio es la magnífica Capilla Palatina, uno de los orgullos de la ciudad. Fue edificada a inicios del siglo XII, inmediatamente después de la coronación del rey Ruggero, y se convirtió en el ambiente principal del palacio.
El esplendor de la capilla se debe a sus grandes mosaicos que adornan las paredes, al techo, a los ábsides, a la cúpula. Se trata de extraordinarias obras de arte ejecutadas por maestros bizantinos en el siglo XII y narran escenas del Antiguo Testamento, de los santos Pedro y Pablo, la Natividad, la llegada a Jerusalén y muchísimas otras escenas sagradas. Sobre toda la capilla, siguiendo la costumbre bizantina, se cierne la bellísima figura del Cristo Pantocrator, o sea, el Señor de la creación, mientras bendice a la manera griega. Concluimos nuestra visita al Palacio de los Normandos pasando por la Sala de Ruggiero, maravillosamente decorada tanto en la bóveda como en las paredes, uno de los innumerables testimonios de la importancia del arte árabe. Pero prosigamos nuestra visita a los edificios más importantes del período normando con la iglesia de San Juan de los Eremitas. Construida a mediados del siglo XII, la iglesia, caracterizada por sus típicas cúpulas rojas de estilo árabe, constituye una ingeniosa y genial adaptación de una precedente construcción árabe, la gubba, que se remonta nada menos que al siglo VI, a las exigencias funcionales cristianas. Un planteamiento arquitectónico similar al de San Juan de los Eremitas es el de la iglesia de San Cataldo, muy cercana a la Plaza Pretoria.
La iglesia fue edificada poco después del año 1150, en tiempos de Guillermo I, y también en este caso la estructura típicamente árabe nos permite observar la habilidad que tuvieron los artesanos árabes que trabajaron al servicio de los reyes cristianos. En las cercanías de la Plaza Cuatro Cantos hallamos otro gran testimonio artístico de la ciudad, Santa María del Almirante, más conocida como la Martorana. Concluida en 1143, la iglesia sufrió numerosas adaptaciones con el pasar de los siglos. De la estructura originaria solo queda el elegante campanario, mientras que la fachada actual, típicamente barroca, contrasta de manera evidente con el resto de la construcción. Su interior es espléndido, ya que está completamente cubierto de maravillosos mosaicos, entre los más antiguos de Sicilia, en el más puro estilo bizantino. Como con la Martorana, fue Jorge de Antioquia, gran almirante del rey Ruggero, quien mandó a construir en 1113 el puente llamado precisamente del Almirante, que en 1860 presenció la victoria de las tropas garibaldinas sobre los borbónicos. Son muchos más los vestigios del arte normanda. El más antiguo es la iglesia de San Juan de los Leprosos, que según algunos historiadores fue iniciada por el rey Ruggero nada menos que en 1071, un año antes de que los normandos lograran entrar en Palermo. La iglesia debe su nombre a un leprosorio que se anexó después del año 1150. Igualmente antigua es la iglesia de la Magione, fundada aproximadamente en 1191 por Matteo d'Aiello, canciller de los reyes normandos, y cedida por él a los monjes cistercienses. El lunes de la Pascua de 1282, mientras se cantaba el véspero, algunos soldados franceses ultrajaron a unas mujeres sicilianas que asistían a la ceremonia en la iglesia del Espíritu Santo, provocando una reacción tan violenta en los sicilianos que estalló una verdadera revolución en toda la isla. El acontecimiento, que se recuerda justamente como los Vésperos sicilianos, llevará a la definitiva expulsión de los franceses de la isla. Desde aquel momento la misma iglesia fue llamada con el nombre de Véspero. El interior de la construcción
Tiene planta latina de 3 naves divididas por sólidos pilares y muestra una sugestiva solemnidad. Concluimos nuestra visita a los monumentos normandos de Palermo con el Palacio de la Zisa, una construcción iniciada por Guillermo I a mediados del siglo XII sobre un precedente edificio que se hallaba en un gran parque y que contenía muchos monumentos árabes. El nombre del palacio deriva de la palabra árabe aziz, que significa espléndido, y muestra una profunda influencia oriental que, como hemos visto, ha dejado huellas en todo el estilo arquitectónico normando, que se evidencia hasta en la fuente y en los mosaicos con exuberantes y frescos jardines orientales que adornan el frontis. El interior es solemne y sugestivo, y hoy es utilizado para importantes exposiciones. Hagamos un salto de algunos siglos e introduzcámonos en otra importante época de la ciudad, la barroca. Uno de los monumentos más suntuosos de aquella época es la iglesia de Santo Domingo, edificada sobre 2 iglesias dominicanas anteriores, una del siglo XIII y la otra del siglo XV. La iglesia actual se remonta a mediados del siglo XVII y es una extraordinaria expresión de la evolución arquitectónica barroca que, abandonando sus severos orígenes romanos, literalmente estalla en panoramas amplios y muy escenográficos. El barrio de la Calza, al lado del puerto, fue la ciudadela en la que los dominadores árabes instalaron su cuartel general. La iglesia de Santa Teresa, que se halla en la plaza de la Calza, es indudablemente uno de los más bellos ejemplos del arte barroco, que muestra toda su extraordinaria belleza en la fachada perfectamente conservada. Menos suerte tuvo esta iglesia, también situada en el barrio de la Calza, es la iglesia del Spasimo, cuyos restos igualmente dejan adivinar la grandiosa complejidad de su antigua estructura. La última visita en el mundo barroco palermitano la realizamos a la iglesia de los Teatinos, ubicada al lado de la central Plaza Villena. Dicha iglesia fue construida por la Orden de los Teatinos sobre los restos de una precedente, luego que estos vencieron en una dura batalla a los jesuitas que reclamaban la propiedad del lugar. Su construcción tardó casi 40 años, pero el resultado fue espectacular. En efecto, todo el interior está revestido de finísimo mármol, adornado con inmensas columnas y decorado con bellísimos frescos, dando un efecto de grandiosidad monumental. Pero otro es el templo que en esta ciudad provoca en los visitantes un estupor sin límites. Nos dirigimos a los suburbios de Palermo, a una suave colina en la que en 1174
el rey Guillermo II puso las bases del Duomo, que se convertiría en uno de los templos más espectaculares de toda la cristiandad, la Catedral de Monreale. El exterior de la basílica es macizo y uniforme, pero se percibe poco debido al estrecho entorno urbano en que se halla, que no permite apreciar inmediatamente su importancia. La misma fachada, sencilla y con escasos elementos ornamentales, parece querer esconder lo que atesora en su interior. Sin embargo, bajo los arcos de los tres ábsides centrales se observa la primera maravilla, la Porta Regum, hermosa puerta de bronce adornada con 42 artesones, realizada en 1186 por Bonanno Pisano, el arquitecto que había iniciado la construcción de la Torre de Pisa 15 años antes. Donde la catedral literalmente estalla en belleza es su interior, decorado totalmente con el más completo ciclo de mosaicos bizantinos conservado hasta nuestros días. Estos cubren cada rincón de las paredes en una extensión de casi 6.500 metros cuadrados y narran escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento en un espectáculo de radiante belleza. Sobre todo el conjunto predomina la imagen de Cristo Pantocrátor.
las obras de arte del Duomo no se encuentran solo en su interior. En efecto, al lado de la basílica podemos visitar otra maravilla, el claustro del convento benedictino anexo a este. Es un lugar que en su género definitivamente tiene pocos rivales en el mundo. Con sus lados que miden 47 metros cada uno, es perfectamente cuadrado y es un ejemplo sin igual de la arquitectura románica siciliana. El claustro contiene nada menos que 228 columnillas pareadas, todas diferentes, con incrustaciones de oro y decoradas con mosaicos y piedras preciosas delicadamente talladas en bajorrelieve. Igualmente extraordinarios son los capiteles que representan una maravillosa antología escultórica en la que los temas bíblicos se confunden con los seculares, uniendo motivos bíblicos, aves, peleas de animales y muchas otras escenas de gran fantasía creativa. En un rincón, una elegantísima fuente en forma de palmera, con el surtidor en el fuste, evoca la atmósfera encantada de los jardines orientales.
dejamos Monreale y volvemos a Palermo. Nos hallamos en el parque más grande de la ciudad, el Favorita, al centro del cual resalta una inusual construcción, la Palazzina Cinese, el Palacete Chino, construido por el arquitecto Venanzio Marbuglia en un atípico y audaz estilo oriental. Los templos de la música palermitana son dos teatros de larga historia que recientemente han recuperado la belleza de un tiempo gracias a minuciosos trabajos de restauración, el Teatro Massimo y el Politeama. Este último, aún hoy, es uno de los símbolos del gran pasado musical de la ciudad. Fue construido en un suntuoso y sobrio estilo neoclásico y actualiza en modo académico la decoración polícroma de los edificios pompeyanos. El Teatro Massimo, el más importante de la ciudad, se encuentra en la Plaza Verdi y fue edificado a fines del siglo XIX. Es solemne y austero, símbolo evidente del gusto por el equilibrio y la moderación, incluso arquitectónica, de la burguesía del siglo XIX. Y más edificios suntuosos. Esta es Villa Igea, lugar amado por los palermitanos que recuerdan con orgullo y una pizca de nostalgia los tiempos del antiguo esplendor. Y luego el importante huerto botánico, fundado en 1785 por el virrey Caracciolo. Una superficie de 10 hectáreas que, gracias también al clima templado del que goza todo el año la ciudad, ha permitido la conservación de numerosas y a menudo singulares formas de vida vegetal. Oh, era bello vero! Y para terminar, la ciudad de hoy, viva y palpitante. No se puede prescindir de una visita a la Vucciria, el más famoso mercado palermitano, que se ha transformado en lugar de moda, ruidoso y lleno de color, hecho inmortal por Renato Guttuso en uno de sus célebres cuadros. Luego, un maravilloso paseo nos lleva al Monte Pellegrino, desde la cumbre del cual se disfruta de un inolvidable panorama de la Cuenca de Oro. Aprovechamos la oportunidad
para visitar un lugar sagrado para los palermitanos, el santuario de Santa Rosalía, la patrona de la ciudad. Este santuario barroco fue construido en las cercanías de la gruta donde la santa acostumbraba orar, como agradecimiento por haber detenido milagrosamente una terrible epidemia. Particularmente amena es la fiesta anual dedicada a la santa, en la que desbordan la fantasía y el entusiasmo de la población siciliana. Para los sicilianos, el respeto de su pasado cultural es sagrado, y así podemos ver los célebres carros sicilianos y los cantores que han transformado la historia de Sicilia en un canto que se transmite a la posteridad. En ese sentido, el teatro de los Pupi, aparentemente simple e ingenuo, con su modo mecánico de recalcar las gestas de paladines y héroes lejanos, se vuelve el modo más sencillo, pero a la vez culto, de representar el alma de un pueblo. Vi state battendo per una donna pagana. Lo sapete? Non è giusto che siete cugini. Questo è anche vero. E dunque vi battete per amore e non per la difesa della santa fede. Cosa dici mai, cugino? Io voglio Angelica a tutti i costi. Anch'io. Angelica è mia. No, è mia. Angelica è mia. No podemos despedirnos de Palermo sin antes dar un paseo por las afueras de la ciudad, empezando por el maravilloso mar. El balneario más famoso es Mondello, una localidad a las puertas de la ciudad, poblada de hoteles y adecuadas estructuras para el turismo receptivo. Además de la Isola delle Femmine, la isla de las mujeres, cuyo nombre recuerda a la antigua cárcel de mujeres que estuvo situada ahí. Luego Sferracavallo, un encantador pueblo marítimo, célebre por su inigualable gastronomía, que se manifiesta en infinidad de platos y dulces exquisitos.
Y concluimos con Bagheria, un pequeño pueblo a las afueras de Palermo, célebre por las numerosas villas construidas por la nobleza palermitana del siglo XVII. La más famosa es Villa Palagonia, mandada a construir a inicios del siglo XVIII por Ferdinando Francesco Gravina, príncipe de Palagonia, y que está adornada con decenas de estatuas de aspecto irreal. Monstruos, enanos, sátiros, personajes fantásticos con semblanza humana. La noche vuelve a caer sobre la ciudad. El caos del tráfico y el ruido se alejan lentamente, y las plazas, las calles, las iglesias, los monumentos, esfumados y serenos, parecen detenidos en el tiempo. Un tiempo ancestral que dona antigüedad a la ciudad, pero sin alterar su alma y su profundo orgullo. El orgullo de saber que ha asistido en primera fila a la creación de la cultura italiana.